buen día con todas, con todos. Una jornada muy importante para el país. Como Defensoría del Pueblo continuamos trabajando, estamos haciendo un monitoreo de derechos humanos a las elecciones subnacionales. En ese momento los equipos de la Defensoría se encuentran desplegados a nivel nacional. Estamos haciendo verificativos sobre las condiciones de bioseguridad, sobre las condiciones para las aperturas de mesas, sobre las mesas trabajando en los distintos puntos del país. Alrededor de la 1 vamos a tener el primer reporte sobre estos puntos para poder dar a conocer al Tribunal Supremo Electoral, a los tribunales departamentales y también hacia la población en general. Particularmente la Defensoría del Pueblo considera importante esta elección subnacional por la ingobernabilidad que ha reinado en muchos municipios durante la última gestión. Particularmente este año estamos muy preocupados porque muchas autoridades municipales no han considerado las medidas adecuadas para poder generar condiciones para las poblaciones en situación de vulnerabilidad en temas de salud, en temas de educación, en temas de afrontar la situación de violencia. Y bueno, estamos muy esperanzados como Defensoría del Pueblo por los programas de gobierno que vayan a implementarse a partir de esta gestión en municipios y en gobernaciones. Y vamos a continuar igual como institución focalizando nuestro trabajo en poblaciones en situación de vulnerabilidad para el 2021. Profesora, ¿alguna denuncia de consideración que pueda dar a conocer? Hasta el momento ninguna. Debemos señalar que por lo menos la jornada de votación ha estado despejada de hechos de violencia, ha estado despejada de hechos irregulares o de algún tipo de denuncia. Sí, hemos habilitado de todas maneras para toda la población la línea gratuita 810-8004 y las líneas de WhatsApp. Tenemos 18 puntos alrededor del país que están funcionando en ese momento para la recepción de quejas, pero por lo menos hasta el día de hoy, hasta el momento no se ha generado ninguna denuncia. El presidente del Tribunal Supremo Electoral ha señalado que es una tarea pendiente el tema de las autonomías. Se tiene que trabajar en esto, ¿no? Sí, en realidad desde la aprobación de la Constitución Política del Estado hasta el día de hoy hay que reconocer que el régimen autonómico en nuestro país ha quedado en la aprobación de estatutos autonómicos en muchos casos, pero lastimosamente estos estatutos autonómicos tampoco generan una garantía o un mecanismo real y efectivo para la implementación de estas en los distintos puntos del país. Queda mucho por trabajar en el marco autonómico todavía, especialmente en lo que es la autonomía indígena originario campesina, es una de las que tiene todavía mucho más rezago, pero hay que señalar también que en municipios y departamentos ha tenido muy poco avance en nuestro país desde la promulgación de la Constitución. Defensora del Día Internacional de la Mujer, ¿qué opinión le merece? No le merece esta situación. Todavía no se ejerce el derecho para las mujeres, ¿no? Bueno, hay un buen bagaje normativo en Bolivia, particularmente sobre el reconocimiento de derechos. Nosotros siempre hemos reconocido que tanto en la Constitución Política del Estado, la Ley 348, incluso en las reformas que han habido a esta ley, tanto igual en el marco procedimental para acceder al sistema de justicia, se pueden considerar como un buen avance. Lastimosamente la norma queda en una utopía o en un horizonte muy alto en relación a la vivencia de las mujeres. Si bien hay mucho más espacio para las mujeres para poder ejercer sus derechos, el tema de violencia sigue siendo un tema estructural no superado por nuestro país. Los mecanismos de prevención, de atención primaria para las situaciones de violencia son muy poco efectivos y por eso yo reitero, es importante las elecciones subnacionales porque los municipios y los departamentos tienen una responsabilidad muy grande para la implementación de mecanismos efectivos para prevenir la violencia y para prevenir las situaciones de vulneración para los derechos de las mujeres. Controversial esta propuesta de llevar a cabo una ley para sancionar a los que son infieles. ¿Cómo ha visto usted esto, defensora? Desde el marco internacional de derechos humanos, desde el marco constitucional también y por la situación carcelaria que existe en nuestro país, la penalización siempre tiene que ser la última ratio por parte del Estado. La penalización, tomando en cuenta la situación carcelaria, no es la respuesta efectiva. Lastimosamente los procesos de readaptación social no son los más exitosos dentro de nuestro país
y particularmente como Defensoría del Pueblo estamos en contra de la penalización extrema y más bien exigimos al Estado que actúe dentro de su obligación de garantía para el ejercicio de derechos de las poblaciones, en este caso de las mujeres. La defensora, mañana es el Día de la Mujer, 8 de marzo. ¿Ha recibido el tema de denuncia, defensora, y se está dando seguimiento a aquello, por favor? Sí, particularmente por el contexto de pandemia, incluso nosotros hemos hecho una evaluación sobre la protección o la obligación de protección reforzada hacia las mujeres que debe el Estado boliviano. Lastimosamente, durante el 2020, en la primera ola de pandemia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Universal ha pedido a los estados que generen mecanismos específicos, tomando en cuenta que las mujeres estaban siendo de una forma encerradas en los hogares, muchas veces con sus victimarios. Lastimosamente hay que señalar, hemos sido muy críticos como Defensoría del Pueblo, el Estado boliviano no ha asumido medidas de protección reforzada y en este momento, más allá de que no hay una cuarentena rígida, todavía hace falta que se generen políticas específicas para la prevención de violencia, para la atención de violencia, para las medidas primarias de cautela o de protección hacia las mujeres. En ese momento, lastimosamente, reitero, la pandemia no le ha generado al Estado la necesidad de generar políticas específicas. Fuera de ello, también hemos visto nosotros con mucha preocupación los datos que sacan la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y el Ministerio Público y vemos que entre el 2019 y el 2020 hay un incremento realmente excesivo, casi más del 50-60% sobre denuncias de violencia contra la mujer de forma genérica, pero también hemos visto que esto ha ratificado que en muchos casos se puede entender que los hogares no son sitios seguros ni para mujeres ni para niñez y adolescencia, tomando en cuenta los casos de abuso sexual que también se han ido generando con mucha preocupación durante la gestión 2020 y también durante esa gestión. Defensora, vamos con el mensaje para la mujer boliviana, lo que es para el Día de Mañana. Bueno, mi reconocimiento para todas las mujeres, especialmente para aquellas que han marcado caminos y sendas de lucha para el ejercicio pleno de los derechos de todas nosotras. Nuestro reconocimiento también para aquellas mujeres que desde los espacios públicos, desde los espacios políticos, van demandando hacia el Estado en sus diferentes niveles mayores medidas de protección, mayores medidas o espacios para el ejercicio de derechos. Y también mi solidaridad como defensora del pueblo, como mujer, hacia las familias que han tenido que sufrir la pérdida de vidas humanas como consecuencia de los feminicidios, como consecuencia de la falta de medidas de protección oportunas por parte del Estado. Y mi solidaridad también, especialmente, yo voy a reiterar eso, con las huérfanas y los huérfanos que el Estado boliviano todavía le debe medidas específicas de protección para esta población. Defensora, ¿se está haciendo todavía el seguimiento al caso del PEA? ¿Es suficiente con esta cárcel a los implicados que han convocado a esta asamblea? Se debe considerar siempre que la cárcel solamente va a generar una situación de castigo a los responsables, pero lo importante en el caso del PEA es generar medidas de no repetición, que estos hechos no vuelvan a suceder. Muchas veces se cree que el castigo de la cárcel es suficiente para amedrentar que estos hechos se vuelvan a repetir. Creo que la situación de nuestro Estado, el mismo hecho de la violencia nos está generando que no es la mejor respuesta. Hay que generar medidas específicas dentro de la universidad, más allá del castigo y de la cárcel, es necesario generar medidas o prohibiciones o decálogos de ética dentro de la misma universidad. Seguimos haciendo seguimiento como Defensoría del Pueblo, el caso continúa en seguimiento, no vamos a quedarnos solamente en el seguimiento al proceso judicial, queremos que realmente este tipo de hechos no se vuelvan a repetir en la UPEA y vamos a trabajar con las autoridades de la UPEA. Defensora, continúa el paro médico, ya los médicos indicados que van a realizar el paro. Bueno, como Defensoría del Pueblo yo quiero reconocer a las y los trabajadores del sector de salud porque han generado realmente continuidad en los servicios. Si bien la dirigencia de CONASA ha llamado un paro médico, como Defensoría del Pueblo, en las verificaciones y en el seguimiento que hemos realizado, hemos visto que este no ha tenido repercusión en la población y que los servicios han trabajado con relativa normalidad.